y ya estaremos preparados para dar el examen de la unidad. ¿Listo? Ok, ¿se escucha el audio? Sí, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a ver la fisiología aplicada a la respiración. La espirometría es una de las herramientas clínicas más importantes y una de las evaluaciones fisiológicas más importantes. Por medio del cual se utiliza un equipo biomédico llamado espirómetro. El espirómetro, a través de un software, va a analizar los distintos volúmenes de aire que se encuentran en el pulmón y que es capaz de movilizar. Está formado por una campana que se introduce a un recipiente cilíndrico y sellada con agua. Los cambios de volumen en la campana producidos cuando uno respira a través de ese tubo conectado a la misma, en la interfase orofacial, se trasladan a un registro gráfico o a un microordenador, en este caso ya son modernos, hacia una laptop. ¿Listo? El gráfico de una espirometría es similar a la que nosotros estamos viendo ahorita en este sistema, en el cual nosotros vamos a conocer lo primero, el ciclo respiratorio conformado por la inspiración y la expiración. Inspiración, expiración. Esta espiga, digamos, pequeña. Esto significa se denomina el volumen corriente. Es el volumen de aire inspirado o expirado por cada respiración. Una respiración normal, como la que ustedes tienen sentados y en reposo. ¿Ok? Después, ¿qué vamos a observar? Vamos a ver una espiga grande hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba. ¿Listo? Esta espiga hacia arriba se conoce como el volumen de reserva inspiratoria. Es el volumen máximo de gas que puede ser inspirado a partir de un volumen tidal. Es decir, lo máximo que nosotros podemos inspirar representa ese volumen. Por el contrario, el volumen de reserva expiratorio es el máximo volumen de gas que uno puede expirar. Yo, por ejemplo, ahorita voy a expirar. He expirado normalmente mi volumen tidal y después trato de sacar el máximo de aire del pulmón. Eso se llama el volumen de reserva expiratorio. ¿Listo? Pero siempre hay un volumen que queda en los pulmones porque no puede salir todo el aire. Ese aire debe quedar para evitar que los alvéolos se colapsen. Ese volumen que queda y que es difícil medir y es difícil eliminarlo, se llama volumen residual. Es el gas que queda en el pulmón después de una expiración forzada o máxima. ¿Listo? Muy bien. Ahora, uno de los términos más importantes es la capacidad vital. ¿Qué cosa es la capacidad vital? La capacidad vital es la sumatoria del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratoria. ¿Correcto? Miren, capacidad vital es la suma de los tres. Y la capacidad pulmonar total es la sumatoria de estos tres más el volumen residual. Los términos para poder evaluar durante una espirometría es que se utiliza el CBF, que es la capacidad vital forzada, que en realidad, en condiciones normales, es la capacidad vital. El BF1 es el volumen expiratorio forzado en un segundo. O sea, es la expiración forzada, pero en la unidad de tiempo que es un segundo.
El flujo expiratorio máximo está entre 25 y 75% de la capacidad vital forzada. Ahí es donde se produce el mayor flujo expiratorio. Y finalmente, también lo otro que se evalúa durante la espirometría es el cociente entre el FEP y el FBC, el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada. Este cociente normalmente está entre 70 y 80%. Cuando es menos de 70%, eso nos está hablando de un problema restrictivo. Y cuando es más del 80%, nos está hablando de un problema obstructivo. Restrictivo, fibrosis; obstructivo, asma. Veamos entonces los volúmenes pulmonares. En cada ventilación, nosotros el volumen que movilizamos, el volumen exhalado, llega a ser cercano a 500 mililitros. Cercano a 500 mililitros. Por cada respiración movilizamos esa cantidad de aire. Si nosotros respiramos 15 respiraciones por minuto, entonces el volumen que vamos a movilizar durante un minuto es multiplicar 500 por 15 respiraciones por minuto, que nos va a dar una cifra numérica de 7.500 mililitros por minuto. O sea, en un minuto podríamos movilizar hasta cerca de 7.5 litros de aire por minuto. Y la ventilación alveolar es este volumen total de aire menos el volumen muerto. ¿Y qué cosa es el volumen muerto? Es lo que vamos a conocer a continuación, que es el volumen que queda en el sistema de conducción, en los bronquios, bronquiolos, donde no interviene el intercambio de gases. $500 es lo que normalmente es el volumen exhalado. El volumen que está en el espacio muerto, en los bronquios, bronquioles, es 150. Entonces le quitamos 500 menos 150, nos da 350. 350 por 15 respiraciones nos va a dar 5.250 mililitros. Es decir, la ventilación alveolar va a ser cercana a 5.250 mililitros por minuto. Volumen tidal 500, volumen minuto o ventilación minuto 7.500. Ventilación alveolar 5.250 porque le quito a este volumen tidal 150 del espacio muerto. ¿Cuánto de gas alveolar podemos tener? Cerca de 3.000. La presión del capilar pulmonar es 70 mililitros, pero en el flujo pulmonar puede ser hasta 5 litros por minuto. Según la espirometría, el volumen corriente es el volumen de aire que se inspira o expira en cada respiración normal, aproximadamente 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen adicional que se puede inspirar en una inspiración forzada y puede llegar a ser cerca a 3 litros. Cerca a 3 litros. ¿Listo? El volumen de reserva expiratorio es el volumen adicional que se puede expirar mediante una aspiración forzada y que llega a ser a un total de 1.100 mililitros. El volumen residual es el volumen que queda en los pulmones después de la expiración forzada y está calculado aproximadamente cerca de 1.200 mililitros. ¿Ok? Una diferencia entre hombre y mujer: el volumen tidal 500 en el varón, 400 en la mujer; 3.000 de reserva inspiratorio, 1.900 en la mujer; el volumen expiratorio 1.100 en el hombre, 700 en la mujer; volumen residual 1.200, 1.100 en la mujer; la capacidad inspiratoria 3.500 en la mujer, 2.400; la capacidad residual funcional 2.300, 1.800 en la mujer; la capacidad vital 4.600, 3.100 en el caso de la mujer; la capacidad pulmonar total 5.800 en el hombre y 4.200 en la mujer. Esto debido a la estructura corporal
a la conformación del diafragma y obviamente hasta la longitud de los arcos costales. ¿Listo? Estos son los volúmenes normales que puede existir en cada ciclo respiratorio y en los ciclos forzados. Pero esto lo medimos de acuerdo a las capacidades. Una de ellas más importante es la capacidad vital. Y habíamos mencionado que la capacidad vital es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio, el volumen tidal y el volumen de reserva expiratorio. A ver, Nicole Medina. Sí, profe. Muy bien. ¿Cuánto será la capacidad vital de una persona normal entonces, teniendo en consideración estos valores? A ver, ¿cuánto es el volumen tidal? Nicole, ¿cuánto es el volumen tidal? ¿No estás siguiendo mi clase? Se nota que no sigues mi clase, ¿no? Paloma, Milagros. Eso voy a tomar en el examen, ¿ah? Por eso cuando les pregunto, pues se escuche el audio, solamente me responden la misma persona, ¿no? A ver, Sol Guaigua. Sí, A ver, ¿cuánto es el volumen tidal, según lo que hemos mencionado de una persona normal? 500. 500, perfecto, listo. Si ya tienes el volumen tidal 500 y hemos dicho que queremos calcular la capacidad vital y hemos dicho que la capacidad vital es la sumatoria de, Volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal y volumen de reserva inspiratorio inspiratorio y expiratorio. ah, sí, correcto. Eso es lo que quiero. Entonces, ¿me podrías decir en números, en centímetros cúbicos o mililitros, cuánto sería la capacidad vital para una persona normal? En mililitros, 4600. Claro, porque está sumando los 500 del volumen tidal, 3000 del volumen inspiratorio, son 3500, más 1100, que es el volumen del reserva expiratorio, que serían 4600. ¿Listo? Perfecto. Si yo te pregunto, ¿cuál sería la capacidad inspiratoria de una persona normal? ¿Qué es la capacidad inspiratoria? La sumatoria del volumen tidal más el volumen de reserva inspiratorio. ¿Cuánto nos da esto? Vamos, vamos. Ah, mil 3500, no, pe. ajá, sí, sí, sí. 3500. Y si yo quiero el volumen de reserva expiratorio, el volumen de reserva, eh, mejor dicho, la capacidad expiratoria, entonces el volumen tidal, que es 500, más el volumen expiratorio, 1100. ¿Ok? Sería 1600. Ahora, hay otra capacidad que es la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional nos dice a nosotros
qué capacidad de defensa, qué capacidad de reserva puede tener un pulmón para poder defenderse frente a una agresión. Esa capacidad residual funcional es la capacidad expiratoria más el volumen residual. El volumen residual es 1200 y el volumen de reserva expiratoria es 1100, entonces 3300, o mejor dicho, 2300 es la capacidad residual funcional que nosotros tenemos como respuesta. Pero hemos mencionado de que el aire retenido aumenta el volumen residual, por ejemplo, como en el asma. Entonces, en un paciente con asma, la capacidad residual funcional aumenta o disminuye. Disminuye, pues, porque el volumen residual va a aumentar y el volumen de reserva expiratorio va a tener que disminuir. Ya no va a ser 1100, puede ser 500, puede ser 400, ¿no? Ok. ¿Y cuánto es la capacidad pulmonar total? ¿Cuánto sería la capacidad pulmonar total? La sumatoria del volumen de reserva inspiratorio, el volumen tidal, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. 500 más 3000 son 3500, 4600, 5800. La capacidad pulmonar total de cualquier persona llega a ser 5800. ¿Listo? Acá está. Y en el caso de la mujer, 4200. El espacio muerto es un espacio donde va a haber flujo de aire, pero que no hay intercambio gaseoso. Es el volumen que queda en el área de conducción del aire. Generalmente son 150 mililitros. Y puede incrementarse con las largas inspiraciones. Y su cambio va a depender de la posición. La capacidad inspiratoria, hemos dicho, es la capacidad del aire que una persona puede inspirar. Es el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, 3500. La capacidad residual funcional es el volumen de reserva inspiratoria, expiratoria, mejor dicho, que hay un error, expiratoria, expiratoria más el volumen residual, ¿ok? El volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, que son 2300. 1200 y 1100 el volumen inspiratorio. La capacidad vital es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Esa es la capacidad vital que acabamos de sumar. La capacidad pulmonar total, por lo tanto, es el volumen corriente o volumen tidal más mejor dicho, la capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen residual. ¿Listo? El estudio de los volúmenes pulmonares nos permite ver la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total, que no pueden calcularse mediante espirometría. Se pueden calcular a través de un circuito cerrado, el lavado de nitrógeno, el circuito abierto o técnicas espectrismográficas. O sea, me refiero, el volumen que queda en el pulmón para evitar el colapso, ese volumen residual, ¿no? Mediante esas tres técnicas se puede estudiar. ¿Cómo evaluamos la función respiratoria? Es a través de una gasometría. Es una de las pruebas fundamentales en el estudio de la función pulmonaria que permite el estudio de los gases arteriales. Generalmente los gases son tomados de la arteria radial, no dominante. Si la presión parcial de oxígeno es inferior a 85, ya se considera hipoxemia. Y si es inferior a 60, se denomina insuficiencia respiratoria. Cuando la presión parcial de CO2 también es mayor a 45 milímetros de mercurio, esto se denomina hipercapnia, es decir, el CO2 no está saliendo adecuadamente hacia el exterior.
Y si es menor a 36 se llama hipocapnia. Hay hiperventilación. La hiperreactividad bronquial es la constricción exagerada de la vía aérea frente a diversos estímulos ambientales. La hiperreactividad bronquial se manifiesta como una obstrucción variable y irreversible al flujo aéreo, que ocasiona al paciente síntomas como tos, disnea, sibilancias y tirantez torácica. La espirometría forzada puede revelar su presencia cuando ocurre una disminución del volumen expiratorio forzado, o sea, no elimina un adecuado volumen expiratorio forzado, ¿no? Y se considera una prueba positiva si es que el FEV1, luego de la administración de los inhaladores beta-2 agonistas, aumenta más del 12% y de 200 mililitros respecto del FEV basal, ¿no? O sea, el volumen expiratorio forzado, ¿cuánto hemos dicho que es? $3,000 el inspiratorio. Es 1100. El volumen expiratorio es 1100, ¿no es cierto? Es 1100. Y si luego de aplicarle los inhaladores, el salbutamol, por ejemplo, el paciente, digamos que me hacía 700, si me hacía 700 de volumen expiratorio forzado, le pongo el inhalador y el paciente me hace 900 o 1000, se considera una prueba positiva, porque ha aumentado más de 200 mililitros respecto al volumen expiratorio forzado basal. Así se hace diagnóstico mediante la espirometría de un paciente con asma. ¿Ok? Fíjense ustedes el bronquio normal de un paciente con asma y el de un paciente normal sin asma, y miren cómo se reduce, se contrae el bronquio de un paciente con asma activo, ¿no? Entonces, para estos casos sí es necesario hacer una espirometría, y se dice que una prueba de provocación inespecífica es positiva cuando se objetiva un descenso del volumen expiratorio forzado superior a 20% respecto del valor basal. O sea, si 100% es 1100, o sea, y el 10% sería 110, el 20% sería 220. Entonces, si yo encuentro a una persona que no hace los 1100 mililitros de volumen expiratorio forzado y me hace 800, ya es más del 20%, entonces se hace también valor diagnóstico para asma bronquial o, de lo contrario, síndrome obstructivo. El enfisema pulmonar ya más bien es una enfermedad crónica donde ya va a haber alteración anatómica del pulmón, y que se caracteriza por una distensión de los espacios aeroalveolares distales a los bronquiolos terminales. Fíjense ustedes cómo acá los alveolos empiezan a dilatarse, y lo más importante en el enfisema pulmonar es que las paredes interalveolares empiezan a destruirse. Esto genera cambios del parénquima pulmonar, que genera una obstrucción bronquial, retención de aire, hiperinsuflación, y que son característicos de esta enfermedad. En ellos se encuentra obstrucción al flujo aéreo durante la expiración, pero en ellos ya no es reversible con la administración de los inhaladores beta-2 agonistas como salbutamol. En estos, en el enfisema pulmonar, la obstrucción al flujo expiratorio se produce mediante alteración de las curvas flujo-volumen, donde los flujos inspiratorios son normales y los flujos expiratorios gravemente disminuidos. A nivel de los volúmenes pulmonares puede observarse aumento del volumen residual, de la relación volumen residual, y también en casos avanzados aumento de la capacidad pulmonar total, porque obviamente hay mayor volumen. La obstrucción bronquiolar ocasiona un aumento importante de las resistencias no elásticas y un aumento del trabajo viscoso y del gasto energético de la respiración. Genera mayor trabajo. Eso en las obstructivas. Ahora vamos a ver las restrictivas. Dentro de las restrictivas está la fibrosis pulmonar. Es el estadio final de muchas enfermedades que afectan el pulmón y sobre todo el intersticio pulmonar, como las neumonías intersticiales, la sarcoidosis, las neumonitis por hipersensibilidad, el COVID, ¿sí? La característica principal, así como estamos viendo en la tomografía, es el engrosamiento del intersticio y de la pared de la membrana alveolocapilar.
ya que hay una proliferación exagerada de fibroblastos en el intersticio. Este hecho engruesa la membrana alveolo-capilar y gracias a esto se empiezan a ver una disminución de los volúmenes pulmonares, disminuye la distensibilidad pulmonar o compliance y por consiguiente la necesidad de generar presiones más altas para conseguir un determinado cambio de volumen pulmonar. Los pacientes mueren ahogados prácticamente. La espirometría y el estudio de volúmenes pulmonares ponen de manifiesto un trastorno ventilatorio restrictivo con disminución de la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado, el volumen residual y la capacidad pulmonar total con unos cocientes y volúmenes residuales dentro de la normalidad. Se modifican los volúmenes. La capacidad de difusión del dióxido de carbono también está disminuida y la gasometría suele demostrar un estado de hipoxemia y con hipercapnia con un pH normal. La hipoxemia en estos pacientes se debe a alteraciones en la difusión como a las desigualdades en la relación ventilación-perfusión. Problema grave. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, doctor. Muy bien. Si no hay preguntas, aquí nos quedamos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, profesor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.